Va, entonces, rapidito, Google, o sea, solo se pone, ya les voy a enseñar cómo buscar y ya dependerá de qué tanto detalle van a necesitar ustedes para utilizar qué marca, porque he visto que hoy en día no están tirando tanto las marcas ya las especificaciones técnicas. En diseño sí nos dan las dimensiones, que es lo que necesitan. Y ya recordarán también que lo que sí necesitan es saber cuánta carga tiene este elevador para saber cuánto necesitan, o sea, estructuralmente para sostener el tubo. ¿Sí? O sea, recuerden tres cosas, porque les podría dar la presentación de elevadores, pero me van a tardar más. Entonces, sí. Ok, entonces, vamos a ver. ¿Todos han muerto? ¿Todos han usado un elevador? ¿Sí? ¿Ah? ¿Pero les tiene miedo? Ah, sí. Va, entonces, vamos a ver. Ok, si nosotros decimos que este es el cubo de un elevador, entonces aquí está piso 1, etc. Entonces, aquí está mi elevador. Conocemos los componentes de un elevador, porque se supone que quiero en el primer puesto, al menos los espacios. Entonces, ¿qué componentes de diseño tiene un elevador? Sería más adelante. De la parte de adentro, dice. O de la parte del cubo. Esto se llama cubo. Estaría una parte más enterrada que es para la servicio o mantenimiento, algo así. No, ese se llama foso, tiene el amortiguador de emergencia y también tiene varias cositas de servicio aquí, donde hay un recolector de aceite para las pistas, iluminación de emergencia, etc. Entonces, sí hay varias cositas ahí. Muy bien, entonces, ya tenemos el cubo y ya tenemos el foso. ¿Qué más hace falta? El motor. Entonces, hoy en día las unidades de elevación o ascensores, como quieran llamar, generalmente ya vienen sin cuarto de máquina, porque antes se le dedicaba un cuarto de máquina solo para el motor. Entonces, hoy en día se conoce muy popularmente como sobreelevación. ¿Qué hay aquí? Básicamente hay un motor que no es tan grande. O sea, si nosotros vemos un motor de elevador, créanme que no es más grande que esto. Básicamente, hoy en día, la instalación de un elevador lleva tres cosas. El motor, que en su base, con cable y todo, y seguro anda más o menos 1,5 metros, por eso le van a pedir más o menos 3 metros de sobreelevación para poder entrar. Y básicamente dos gabinetes eléctricos, un main y el de control. ¿Ok? Entonces, ya tenemos eso. Entonces, hoy en día también depende de ustedes y el tipo de construcción, porque sí veo que para su tipo de diseño que están haciendo, pues están tomando muy en cuenta básicamente la estética del proyecto. Entonces, hoy en día existen cubos que básicamente son estructuras con vidrio y se pueden ustedes ver a través de los elevadores, así como los elevadores que están en, por ejemplo, City Mall. ¿Ok? Entonces, esos elevadores básicamente tienen el motor sobre el cubo. O sea que si aquí está el cubo, el motor viaja con el cubo.
Entonces, ese necesita menos sobreelevación, a cambio de que en el último o en el primer piso vamos a tener los dos gabinetes de servicio. Ok, entonces, con esta teoría, entonces podemos ya ir viendo y entrar al planning tool y ver qué es lo que necesitamos. Ok, ¿se apuntaron? ¿Cuál vamos a ver? Por cierto, ¿cómo van con el proyecto? Que para eso se pasaron a semestre. Para eso se pasaron a Entre más tiempo, Para menos más. trabajo. Sí, son buenos arquitectos. ¿Va bien? Va. Entonces, básicamente lo que nosotros tenemos que poner es, bueno, antes de eso también, voy a ver algunas de las marcas que leí. Pasó los links todavía. No. Ese es su compañero. Le voy a dar una marca por aquí. Bájale punto. Mándela al WhatsApp, ¿sabes? Ya dependerá de ustedes qué fabricante van a utilizar, ¿no? Depende de qué normas necesitan y cuánto presupuesto tienen. Si siempre recordemos que si vamos a elegir, lo que les puedo decir es que básicamente, si lo ordeno, desde mi experiencia, si lo ordeno en costos de mayor a menor, pues este sería el más caro. Este sería el segundo más caro. Si no me equivoco, después está, creo que es este. Y después están los chiquitos, ¿verdad? Fujitsu. No me acuerdo qué era no. Eso ya. Cómprese bajo su propio riesgo. No, pero bueno, los chiquitos. Ok, entonces vamos a poner básicamente el elevator, planner. Entonces se van al link que dice con el elevator planner.
opciones para el mercado hondureño. Entonces, en teoría, estos que son los DX, pues ahorita son los más económicamente viables para nosotros. Ahora, sí necesito que pongamos atención en lo siguiente. Entonces, ¿de cuánta altura estamos hablando en nuestro proyecto? 25. Total, ¿verdad? Total. Recorrido total del elevador. Ok. No, más de dos. No, necesito desde el sótano hasta el último piso. Más de 30. Mínimo 30. A ver, cada proyecto es diferente, no prefieren lo mismo. Pero, o sea, estamos hablando máximo 40. Máximo. Máximo. Ok, entonces, ¿ustedes creen que estos elevadores son para nosotros? No. Pero necesitamos una carga de 53 personas. La van a dar la risa en el elevador. Y el de elevador Entonces, lo más viable son estos siguientes. Entonces, lo que quiero que ustedes sepan es que una vez entreguen el plan, les van a dar básicamente las opciones de elevadores que vamos a tener. Entonces, una vez nosotros tenemos que tener, para empezar, saber cuánto es el recorrido máximo que va a tener el elevador en nuestra construcción. Ok, lo siguiente. Aquí, después, la carga máxima. Entonces, si nosotros generalmente van de la mano, van a ir, ¿por qué? Porque básicamente la carga tiene que ver con el tiempo de espera del elevador. Entonces, entre más recorrido, por lo general, mayor carga. Si ustedes ven 120 metros y van levantando, para nuestro proyecto, básicamente el de 40. Entonces, igualmente, ¿qué es lo que pasa? Con la velocidad, pues en 40 metros difícilmente un elevador va a alcanzar su velocidad máxima. Hoy en día las tecnologías que hay en la actualidad permiten que los elevadores lleguen a velocidades de 3 metros por segundo por lo general hasta 6 metros por segundo. No vale la pena que ustedes compren un elevador que llegue a 6 metros por segundo si nunca va a llegar a esa velocidad. Les va a estar sobredimensionado, van a haber pagado de más, van a tener componentes y mantenimientos más caros que no necesitan para su proyecto. Entonces, lo único, ¿cuáles son las opciones que tenemos para nuestro proyecto honestamente viables? La de abajo, si en serio vamos a querer meter 53 personas, máximo. Pero, a ver, aquí es donde quiero caer. Son 53 personas, pero dentro de los elevadores que me están pidiendo, hay uno que es interesante. ¿Cuál es? Una carga. Entonces, no siempre piensen en personas, piensen en carga. Entonces, por eso les dicen aproximadamente 15 personas, 13 personas. Entonces, para el montacargas, si nos vamos por PONE, yo les recomendaría el Transys. No es este. O sea, miren qué es lo que pasa. O sea, este tiene recorrido. Este sería el montacarga adecuado, 1500, pero tiene un recorrido de 120, no vale la pena. Entonces tenemos 4000 kilos, o sea que ahí podemos cargar muebles, todo, y 40 a 1 metro por segundo. Entonces, ese para mí sería el montacarga que yo les recomendaría. Si todos van a usar este montacarga, por favor díganmelo desde ya y lo que ni siquiera lo voy a recomendar. Porque la idea es que vayan a ver otras marcas, así que creo que voy a prohibir con ¿Ah? Nada,
mentira, pero sí. O sea, dentro de mis recomendaciones, ahora, lo que pasa es que casi siempre vamos a coincidir, obviamente, la única diferencia que va a haber es entre las alturas de su proyecto, pero para montacargas sí les voy a decir que es mejor siempre estar sobredimensionado que pecar de tacaño y no poner un montacarga de verdad. Este básicamente ya es un montacarga, no es un elevador de personas. ¿Cuál es el precio para...? Estamos hablando fácilmente de $500,000 para más instalaciones. ¿Y quieren poner 2 torres? Sí, los Mitsubishi, el mismo Mitsubishi le va a dar el $1,000,000 para arriba. Sí, pero créanme, como les digo, en cuanto a energía, lo vale, porque ese $500,000 que van a pagar de más se va a disolver en menos de 3 años. No sé si entienden cómo funciona cuando les tratan de hacer un pitch de ahorro energético. ¿Sí? No. Ok, váyanse adecuando porque mis víctimas son ustedes. Entonces, yo les voy a decir, no, miren, este elevador tiene. No. Entonces, cuando les van a dar un pitch de negocio para eficiencia energética, lo que les van a decir es que, primero, que la inversión inicial es alta. Esto va sobre clase, pero es importante conocerlo. Generalmente, cuando entre más eficiencia energética tenga, claro, exactamente, la inversión inicial aumenta. Es lo que nosotros conocemos en el medio como CAPEX, Capital Expenditure. ¿Okay? Cuando lean papers, que yo sé que todos leen papers a diario, cuando lean CAPEX, eso es. Ok. Después tenemos básicamente lo que nosotros llamamos como OPEX, que son los Operative Expenses. Entonces, cuando lean papers otra vez y lean OPEX, es básicamente el costo operativo. Entonces, ¿qué es lo que les vamos a decir en el pitch? Entonces, claro, si ustedes compran su Fujitsu, les va a costar tanto, claro. Entonces, la inversión inicial, vamos a ver cómo funciona entonces. Generalmente, vamos a tener tablas donde tenemos tiempo y dinero. Entonces, básicamente tenemos el costo inicial, que comienza por aquí. Y mientras pasa el tiempo, entonces, pues tenemos dos opciones. O vamos para arriba en tendencia, o vamos para abajo. ¿Cuál nos conviene a nosotros? Para arriba. ¿Quiere pagar más en el tiempo? Para abajo. Para abajo. Lo que nos interesa es que el OPEX, esta línea son el OPEX. El OPEX baja en el tiempo. ¿Por qué? Porque la inversión inicial se va a amortizar con la operación del elevador. ¿Sí saben qué es amortización? ¿Sí? ¿Sí? ¿Saben qué es amortización? Básicamente, si yo compro mi Fujitsu, entonces, ¿qué es lo que pasa? En el primer mes, tener el Fujitsu me va a costar tanto. Por ejemplo, me va a costar 30,000 lempiras en energía. Pero este como es eficiente, energéticamente eficiente, pues entonces tenemos que aproximadamente ese mismo mes me va
15,000, la mitad. Entonces, cuando yo hago esto, básicamente en el pitch, lo que les voy a decir, esto es ahorro. Y entre más pasa el tiempo, ¿qué va pasando con el ahorro? Más van ahorrando. Entonces, este ahorro sumado en el tiempo es lo que amortiza su costo inicial elevado. ¿Okay? Entonces, eso es lo que tienen que tomar en cuenta para cuando vean el certificado y le hagan ofrecer el valor o aires acondicionados. Esto es lo que se les muestra. Ha tocado cerrar un juicio. Sí. Así que, o sea, quieren saber la verdad del asunto. Sí, a ver. En Honduras, no, de hecho, en Honduras el Mitsubishi es bien popular. Por lo mismo, porque eficiencia, el costo de energía es básicamente casi el 30% de un elevador convencional. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando le damos buen mantenimiento a un elevador Mitsubishi, por lo general, estamos hablando de una inversión que les va a durar por lo menos 20 a 22 años, mientras un Fujitsu, con suerte, tal vez hagan 10 y les va a salir más caro. Entonces, esa es la diferencia. Básicamente, pero sí les puedo comentar uno de los secretos, que Fujitsu y Mitsubishi en Honduras son compañías hermanas. Así que los mismos instaladores que les van a instalar un Mitsubishi y un Fujitsu y les dan mantenimiento son los mismos, nada más que cambian de marcas. Por eso les digo, entonces, eso pasa muy a menudo. O sea, incluso en los carros, por eso hay Toyota, Lexus, Honda, Acura y así. Entonces es lo mismo. O sea, pero no estoy diciendo que Fujitsu Mitsubishi, pero no todos los meses se compra Mitsubishi y en más meses se compra Fujitsu. Entonces hay que asegurar un flujo de dinero. Bien. Entonces, siguiendo con elevadores, ¿verdad? Ya pasamos de inicio. Entonces, para nuestro proyecto el más adecuado sería el 300DX. Entonces aquí nos dan un poco de detalles donde me dicen que el número de plantas máximas, o sea, o stops programables son 14, recorrido máximo 40 minutos, 1 metro por segundo, máximo de ascensores en grupo, es decir, que la misma tarjeta electrónica pueda gobernar a los elevadores, son 2, control convencional, preparado para API, creo que son una norma. Y altura, ya me dan varias cositas, altura de la cabina y la altura de la pared. Entonces, le damos a configurar el elevador. Entonces, vamos a ver, Gabriel, su proyecto. ¿Cuántos pisos tiene? Como 6. 6. Ok, entonces, 6 pisos. Entonces, cuando ya tenemos definidos los pisos, entonces ahora nos da la opción, nos da dos opciones. Si son pisos clon, es decir, que son distribuidos equidistantes, o si los vamos a utilizar en diferentes alturas. Entonces, ok, aquí estamos el sótano. Entre el sótano y su primer piso, ¿cuánto hay? 350. Entre el primero y el segundo, igual 350. En el segundo. En el sótano, el primero, hay una altura mayor. En el primero al segundo, 350. En el segundo al tercero es menor porque queda una doble altura. Y no hay mucha cosa importante ahí. ¿De cuánto estamos hablando? De 250. No, perdón, de 3. Pero 250 es lo que queda menor. Ok, del 2 al 3, del 0 al 1, del 1 al 2, del 2 al 3, del 3 al 4. Del 4.
ahí 350. ¿Y el 4 al 5? Se repite los 350. Entonces, esto es importante ustedes, porque en nuestros proyectos no siempre van a tener la misma altura entre pisos. Y es importante que lo podamos tener. La apertura de su puerta siempre va a ser frontal o En una dirección central. siempre en una dirección. Ok. En el caso de que ustedes tengan, por ejemplo, parqueos que se abren hacia el contrario del edificio o otro lugar que no es la fachada, etc., siempre se nos da la opción de tener dos puertas, una frontal y una trasera. Entonces, eso ya dependerá pues la conveniencia, ¿no?, del elevador y de cómo queremos que nuestro usuario vea el edificio y la experiencia del usuario en el edificio. Ahora, sí les voy a adelantar lo siguiente: entre más piezas móviles, más caro, y entre más piezas móviles, más mantenimiento. ¿Ves? Más caro el costo inicial y más caro en OPEX. ¿Ok? Bien, entonces ya tenemos seteadas las alturas. Entonces, me dice las regulaciones, pues básicamente nosotros lo que queremos tomar en cuenta es la accesibilidad. Entonces ponemos la regulación de accesibilidad. Tamaño del grupo, de 1 o de 2. No. Un grupo de elevadores o un elevador, otro elevador, otro elevador. Un grupo de elevadores. Un grupo de elevadores. Sí, porque tendríamos uno junto y aparte del servicio. Un grupo. O sea, Dos elevadores. dos elevadores en un solo cubo. Sí. Entonces, es esa opción. De la carga. Entonces, por lo general, utilicemos el máximo, siempre lo mejor es pecar en estos casos de seguridad, siempre es mejor de pasar de más que de menos, porque la gente, ustedes han visto cómo movimientan los elevadores, se desandinan y no toman muy en cuenta cuánto dice el máximo. Se lo digo porque culturalmente es cierto. O sea, la gente no ve las advertencias que hay. Entonces, solo entran, el elevador se abre, entran al bulto y ya es todo. Ahora, sí les quería comentar lo otro: siempre que tengan la configuración de la velocidad, ya nos dijeron que es 1 metro, no hay más, no vale la pena. La configuración de la cabina, por cuestiones de COVID, hoy en día, entre más grande, mejor. Ahora, si ya es por espacio y ustedes están limitados, pues usen la limitación de espacio. Pero siempre por cuestiones de COVID, utilicen el cubo más grande. Ya después esto básicamente es el diseño. O sea, ¿qué queremos? Ya esto ya es arquitectónico, puramente artístico. Ya esto no interrumpe nada más. No sé cómo desearía usted verlo en su proyecto. Es como un espejo, entonces sería igual que no veo de repente. Da igual porque eran los dos. Como son espejos. Okay. ¿Marco grande o marco chico? ¿Cuál es la diferencia entre un marco grande? Esa es la apertura. En la entrada. Es marco pequeño. Marco pequeño. Sí, generalmente utilizamos marco pequeño por cuestiones de materiales. Ahora, eso sí, si ustedes hacen un cubo con una entrada más pequeña que lo que van a tener probablemente, entonces generalmente hagan siempre un poquito de más, porque la entrada simplemente con mezcla se puede sellar, porque la entrada no es más que las puertas del elevador, aunque se miren pesadas, solo son 2 láminas. Entonces son 2 láminas que están colgadas de un hilo. Entonces lo que se abre son 2 cables que jalan. ¿Sí? Entonces lo que cae en los 2 cables jala la compuerta.
son dos. Una hoja adentro, que es la que ustedes ven para que no se vea el edificio en el que ustedes van pasando, y las hojas que se sincronizan afuera. Entonces ya jalan las dos hojas, pero son metálicos, no hay peso. ¿Ok? Entonces, siempre es bueno sobredimensionar un poquito el diseño a quedar corto. Ya después lo otro, pues, ¿qué diseño le gustaría? Como ustedes son estériles, entonces el café. Entonces, ya, el old school. Cheque, entonces ya me da el resumen y puedo tener las descargas. Ya eso, pues ya depende de cada quien. Lo que sí quiero que tomemos en cuenta, porque ya tengo la información suficiente, es, no sé si prestaron atención, a ver, esto. Esto es lo que yo les comentaba que ustedes tienen que tomar en cuenta. Para este elevador que hemos diseñado, ustedes necesitan un cubo por cada ascensor de al menos 1900, o sea, 1.9 por 1.995. Ok, Es el cubo interior, ¿no? o sea, el cubo interior, solo lo interior, sin muro. O sea, el espacio libre. Ok, estamos en diseño. Nuevamente, por favor, no vayan a ajustarse a esto. Si se ajustan, pues ahorita no pasa nada, es un proyecto universitario. Pero ya en la vida real tienen que tener un poquito de holgura. Al menos unos 10, unos 15 centímetros de holgura, porque nosotros en instalación lo único que hacemos es que montamos más estructura, más metal. Entonces, no pasa nada. ¿Ok? Básicamente es una estructura, pero no tiene nada, o sea, ¿cómo le explico? No puedo pedir hacerle, no puedo llegar al proyecto y decirle a que necesito un cubo más grande. Pero si tengo un cubo más grande, yo me puedo adecuar al cubo, yo puedo adecuar el elevador al cubo. No sé si tiene sentido lo que le estoy diciendo. ¿Sí? ¿Qué? Por ahí habían unos cubos de 1.50. Es como que vivieron en Europa. Aunque les gustan esas duchas de uno por uno. Mira, va. ¿Cuáles son las otras cosas que les quiero mostrar? Entonces, el recorrido total nos da 17 metros. O sea que nunca llegamos a ver. Y la altura de sobrepaso, es decir, donde va a estar alojado nuestro motor, necesita una extensión del cubo de al menos 3 metros y medio. ¿Ok? Esto nos dice aquí el sobrepaso mínimo requerido. ¿Ok? Porque, o sea, recuerden que el elevador, por ejemplo, este es el piso donde llega el techo de mi cubo. Entonces, después hay que montar una estructura y sobre esa estructura después montar el motor. Y después, con máquinas, poner los cables y todo lo demás. Entonces se necesita espacio. Más el mantenimiento. Lo que les recomiendo, dejen un cuarto. Si no les quita, o sea, si no les quita ni les da, o sea, lo que les recomiendo, por ejemplo, en el proyecto donde yo estoy actualmente, se le hizo un cuarto al elevador. Lo que necesitaba es más o menos esto. La extensión del cubo, unos 3 metros, pero se dejó todo el espacio también para poder guardar, qué sé yo, las cosas de mantenimiento, ¿verdad? Ceras, todo eso, porque sí cuesta llegar ahí con las herramientas. Aparte de que se le da el espacio suficiente para que uno pueda maniobrar. ¿Ok? Entonces, En ese caso, entonces, si llegara a, por ejemplo, una azotea, se tendría que dar los otros 350 partes, ¿correcto? es decir, ustedes tienen el cubo
se hace un cuarto. Entonces, ustedes ya se olvidan de eso. De unos 4 metros. Y no es una extensión, sino que se le hace, que se lleva al menos unos 5. Pues mucha gente lo deja en el techo, puede ser azotea, o sea, ¿cómo les explico? En el proyecto donde yo estoy, este cuarto está incluido dentro del edificio. Ustedes han visto que en la escalera de emergencia hay siempre en el último piso hay un portón. ¿Ven por eso? Porque va al cuarto de elevadores. No es que hay otro piso ahí secreto y todo, porque no se entiende, no. O sea, va al cuarto de elevadores, ¿no? Pero por eso se pone un portón de seguridad. ¿Ok? Pero entonces, si fuera incluido, yo ya no llegaría al último piso. Pero ¿cómo llega la gente? ¿Cómo? O sea, sí, yo lo entiendo. O sea, este no es el último piso del proyecto es este. O sea, tiene que haber un cubo ahí en la azotea. Sí, tiene que haber una rocha, una azotea. Si ustedes quieren hacerle monumentos, si quieren hacerle detalles arquitectónicos, artísticos, hacerle un mural, háganlo. Lo único es que tiene que haber acceso ahí y maniobrabilidad. ¿Ok? Ok, bueno, entonces, si estamos, este es el último piso del proyecto. Este es el sobrepaso. ¿Bien? Bien. Entonces, si este es mi primer piso, entonces me dice profundidad del foso. Entonces, ¿qué es lo que me dicen? Esto sí puede ser limitado a una extensión del cubo, esa es la costumbre. Puede ser un poco más, un poco menos, casi, un poco más. Pero una extensión del cubo. Entonces se hace una extensión del cubo de 1.1 metros, por lo menos. ¿Recuerden? Entonces, ¿cuál sería mi recomendación? Esto sí debe de ajustarse lo máximo posible. Podría decirles que les den 1,30 m, no está mal, porque se monta la estructura y se deja el amortiguador ahí. O se le pide al fabricante como, mira, lo construido esto, mándame el amortiguador ya hecho de esa altura. Entonces seguirá mandando toda la máquina ya lista. Pero, como les digo, menos que esto. O sea, el foso, en teoría, la teoría nos dice que sí podría ser menor al cubo, pero ¿para qué? Necesitan gente ahí también y va a haber gente maniobrando. Y no solamente eso, o sea, cuando le damos mantenimiento a esas cosas, nosotros entramos y aquí hay una escalera. Aquí hay una escalera, pues, para poder bajar, darle servicio aquí a los refrigeradores, etc. A la maquinaria, de último. Entonces, aquí va a haber gente. Entonces, sí, uno queda agachado, pero siempre recuerden